Lo que vas a presenciar hoy sacudirá tu alma, porque nadie se imagina que un hijo sea capaz de arrastrar a su propia madre por el lodo frío de la montaña, levantando una pesada pala de hierro para lastimarla sin piedad. Pero lo verdaderamente impactante de este suceso no fue el odio de este hombre, sino quién descendió de la neblina para rescatarla. ¿Te imaginas a un colosal caballo de color cobre, sin dueño ni riendas, apareciendo en medio de la bruma para pararse como una muralla infranqueable y mirar al agresor con ojos llenos de una temible autoridad celestial? Esta historia es real, conmovedora, y nos recuerda que cuando el mundo da la espalda al inocente, el cielo envía a sus propios guardianes a hacer justicia. Si alguna vez te has sentido desamparado o herido por quienes debieron amarte, no te vayas. Tu espíritu necesita escuchar este mensaje hoy. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de estas historias que tocan el corazón y transforman vidas. La tarde se vestía de un gris cenizo en los altos de la Sierra del Silencio, un paraje donde las nubes no pasan de largo, sino que se quedan a vivir entre las copas de los pinos y las paredes de las cabañas de madera descolorida. El frío no era solo una temperatura, era una presencia física que se pegaba a los huesos, húmedo y persistente, arrastrando consigo el olor a resina quemada, a tierra mojada y a agujas de pino podridas por el tiempo. En este rincón del mundo, el silencio solo se interrumpía por el gemido del viento entre las ramas o el graznido lejano de algún cuervo que cruzaba el cielo plomizo. Doña Elena Ramos, una mujer de 74 años que parecía haber sido tallada por la misma montaña, caminaba despacio por el sendero inclinado que llevaba a su pequeña huerta de papas. Vestía un viejo rebozo de lana gris, remendado en las esquinas con un hilo rojo que su difunto esposo, don Mateo, le había comprado en el mercado del pueblo hacía ya más de 2 décadas. Sus manos, nudosas por la artritis y cubiertas de manchas oscuras debido al sol y a los inviernos implacables, sostenían una pequeña canasta de mimbre vacía. Cada paso de Elena era una victoria silenciosa sobre el dolor de sus rodillas. Sus ojos, del color de las hojas secas de los robles, miraban la neblina que empezaba a descender del pico de la montaña, cubriendo la tierra firme con un manto espeso y blanco que borraba los senderos conocidos. Elena suspiró, y su aliento formó una pequeña nube blanca que se disipó rápidamente en el aire gélido. Miró hacia la humilde cabaña de adobe y madera de pino que don Mateo había construido con sus propias manos cuando eran jóvenes, y el futuro parecía un camino despejado de espinas. En esa misma cabaña, bajo el techo que ahora crujía con el peso del viento, Elena había arrullado a su único hijo, Andrés. Un crujido de ramas secas la sacó de sus pensamientos. Los pasos eran pesados, bruscos, imprudentes. No eran los pasos de quien respeta la montaña, sino de quien camina con la urgencia de la rabia. Por la vereda apareció Andrés, su hijo de 36 años. Tenía el rostro enrojecido por el alcohol y el frío, los ojos inyectados de una frustración que llevaba años madurando en su pecho como un fruto podrido. Andrés era un hombre fuerte, de hombros anchos y manos curtidas, pero su fuerza ya no se usaba para labrar la tierra, sino para golpear la mesa de madera y exigir lo que no era suyo. Su barba descuidada y su ropa manchada de hollín hablaban de un abandono que iba más allá de lo físico. Era el abandono de su propio espíritu. ¿Dónde están los papeles de la herencia, mamá?, gritó Andrés antes de llegar a ella, con una voz ronca que rompió el aire frío como un hachazo. No me vengas con que no los tienes. Ya sé que los guardas debajo del petate. Elena detuvo sus pasos y apretó el mimbre de su canasta. El frío pareció congelar su sangre, pero no de temor por sí misma, sino de una profunda y dolorosa tristeza por el hombre en el que se había convertido el niño que alguna vez lloró en su regazo porque le temía a los truenos. «Andrés, hijo mío», dijo Elena con una voz pausada que apenas se elevaba sobre el silbido del viento. «Esa tierra es lo único que nos queda para comer.
Si la vendes para pagar tus deudas del juego, nos quedaremos en la calle. Tu padre trabajó cada palmo de este suelo con sus propias manos hasta que el pecho se le reventó del cansancio. No puedo dejar que tires su memoria por un puñado de monedas que se irán en una noche. «A mí no me hables del viejo», rugió Andrés, acortando la distancia con zancadas violentas. «El viejo se murió y nos dejó en la miseria. Yo no voy a pasar el resto de mis días sembrando papas en el lodo para ganar una miseria. Esos papeles son míos por derecho». «Dame la llave del baúl, o juro por Dios que la cabaña no será lo único que se quede frío hoy». Elena miró a su hijo directamente a los ojos. En esa mirada no había odio, sino una compasión tan profunda que a Andrés le pareció una ofensa. El silencio se prolongó entre ellos, denso y cargado de un resentimiento que se había acumulado durante años de malas decisiones y silencios prolongados. «No te daré la llave, Andrés», dijo Elena con una firmeza que parecía nacer de las raíces de los pinos ancestrales que las rodeaban. «No es por la tierra, hijo, es por ti. Si te facilito el camino a tu propia destrucción, no podré mirarle a la cara a tu padre cuando me toque partir». La respuesta de Andrés no fue una palabra, sino un manotazo que derribó la canasta de mimbre, haciéndola rodar por la ladera inclinada. Luego, con una furia descontrolada, sujetó a su madre por el rebozo de lana gris. El tirón fue tan brusco que el cuerpo frágil de Elena perdió el equilibrio y sus rodillas impactaron contra el lodo frío de la vereda. El dolor agudo de la caída le robó el aire por un segundo, pero lo que verdaderamente le dolió fue sentir la mano de su propio hijo apretando su ropa con desprecio. «¿Me vas a dar esa llave, vieja inútil?», gritó Andrés fuera de sí, arrastrándola por el suelo enfangado hacia el claro donde guardaban las herramientas de labranza. El cuerpo de Elena se deslizaba por la tierra húmeda. Las piedras afiladas del camino le rasgaban la falda y la piel de las piernas. La niebla se cerraba a su alrededor, como si el mundo quisiera ocultar la infamia que se estaba cometiendo. Elena no gritó de dolor. Cerró los ojos, apretó los labios y comenzó a orar en silencio, entregando su espíritu a la voluntad divina. «Señor, perdónalo, porque no sabe el peso que está echando sobre su alma», murmuraba entre dientes mientras el lodo se pegaba a su cabello canoso. Andrés la arrastró hasta el cobertizo de madera podrida y la soltó con violencia sobre un charco de agua helada y hojas en descomposición. A unos metros yacía una pesada pala de hierro, con el mango de madera astillada y la hoja cubierta de herrumbre. Con los ojos nublados por el rencor y la desesperación de sus deudas, Andrés levantó la pala con ambas manos. El hierro frío brilló bajo la luz opaca de la tarde gris. «Se acabó, mamá. O me dices dónde está la llave, o te juro que aquí mismo se acaba tu terquedad», amenazó, levantando la pala por encima de su hombro, listo para descargarla sobre el cuerpo indefenso de la mujer que le había dado la vida. Elena miró la herrumbre de la pala que se alzaba contra el cielo gris. No intentó cubrirse la cabeza. Con el último aliento que le quedaba en sus pulmones cansados, alzó la voz hacia la inmensidad de la montaña. «Padre Celestial, si aún me ves en este rincón olvidado, envíame tu luz. No me dejes sola». Un silencio sepulcral cayó sobre la Sierra del Silencio. El viento cesó de golpe, como si la naturaleza contuviera el aliento ante la inminencia del horror. Andrés dudó por una fracción de segundo, pero la locura de la avaricia volvió a tensar sus músculos. Comenzó a bajar la pala con toda la fuerza de sus brazos. Fue en ese microsegundo cuando la neblina que cubría la parte alta del sendero se partió en dos, como si una mano invisible la hubiera rasgado de arriba a abajo. Un trueno sordo, que no venía de las nubes sino del suelo mismo, hizo vibrar las piedras del camino. El eco del galope de unos cascos pesados y firmes comenzó a resonar, multiplicándose en las laderas de piedra. De la bruma espesa emergió una figura colosal. Era un caballo de un color cobre profundo, casi dorado.
cuyo pelaje brillaba bajo la llovizna como si estuviera hecho de metal fundido. No llevaba silla de montar, ni bridas, ni riendas. Era la personificación de la libertad y de una fuerza antigua que no obedecía a leyes humanas. Su tamaño era imponente, mucho mayor que el de cualquier caballo de tiro de la región. Sus crines oscuras flotaban en el viento que volvía a soplar, y de sus belfos salían grandes bocanadas de vapor blanco que se mezclaban con la niebla fría de la montaña. El caballo cobrizo se interpuso entre Andrés y Elena con la velocidad del rayo. Sus cascos delanteros golpearon la tierra húmeda con una fuerza tal que un chorro de lodo salió despedido, salpicando el rostro de Andrés. El caballo se alzó sobre sus patas traseras, recortándose contra el cielo plomizo como una estatua viviente de bronce. Su relincho, agudo, potente y cargado de una autoridad que helaba el alma, resonó por todo el valle, haciendo que las aves que descansaban en los pinos alzaran el vuelo despavoridas. Andrés cayó de espaldas sobre el lodo soltando la pala de hierro, que golpeó una piedra con un sonido seco y metálico. El pánico absoluto reemplazó la furia en sus ojos. Su respiración se volvió errática mientras miraba hacia arriba. El colosal caballo cobrizo bajó sus patas delanteras lentamente, sin prisa, y fijó su mirada en el agresor. Aquellos ojos no eran los de un animal común. Eran grandes, profundos, y brillaban con una fijeza que parecía atravesar el cuerpo de Andrés, desnudando cada uno de sus pecados, cada noche de juego, cada grito proferido en la sombra, cada golpe de desprecio hacia su madre. Había en la mirada del caballo una temible autoridad celestial que exigía reverencia y obediencia absoluta. El animal no relinchó de nuevo. No hizo ademán de atacar, pero su sola presencia física y su mirada sostenida eran más aplastantes que cualquier castigo humano. Elena, aún en el suelo húmedo, abrió los ojos y contempló al colosal protector. Una paz infinita inundó su corazón cansado. Sentía el calor que emanaba del cuerpo del animal, un calor que contrastaba con el frío gélido de la montaña. El lodo en su rostro ya no le importaba. Sabía que el cielo había escuchado su súplica. «Andrés», dijo Elena, con una voz que esta vez sonó clara y firme, libre de todo temor. «La montaña tiene dueños que no podemos ver, y el cielo tiene guardianes que no podemos ignorar. Levántate de la tierra y mira lo que has provocado». Andrés intentó hablar, pero su garganta estaba seca. El sudor frío se mezclaba con el lodo en su frente. Miraba al caballo y luego a su madre, dándose cuenta por primera vez en muchos años de la gravedad de lo que había estado a punto de hacer. La pala de hierro yacía a unos centímetros de su mano, pero no se atrevía a tocarla. Sabía que si hacía el menor movimiento violento, el colosal guardián cobrizo no dudaría en hacer justicia. El caballo dio un paso lento hacia Elena, bajando la cabeza con una delicadeza infinita. Su hocico tibio rozó el hombro herido de la anciana, exhalando un vapor templado que pareció aliviar el dolor de sus rodillas. Elena estiró su mano temblorosa y tocó la piel suave del animal, sintiendo el latido fuerte y constante de su corazón. «Gracias, mi señor cobrizo», susurró Elena con lágrimas que por fin rodaban por sus mejillas ajadas. «Gracias por no dejarme sola en la tormenta». El caballo cobrizo volvió a mirar a Andrés, que seguía temblando en el suelo, petrificado por el desamparo de su propia conciencia. La niebla comenzó a cerrarse nuevamente alrededor del claro, pero esta vez ya no se sentía como una prisión fría, sino como un templo donde la justicia y el perdón acababan de encontrarse en silencio. La historia de la Sierra del Silencio apenas comenzaba a escribirse sobre el lodo frío de la montaña, y el colosal guardián no se marcharía hasta que el último vestigio de odio fuera borrado de la tierra que don Mateo había amado. En el húmedo y frío pueblo de Rincón de la Cruz, el amanecer rara vez trae luz. Lo que trae es una penumbra blancuzca y flotante que se cuela por debajo de las puertas de madera carcomida
y se adhiere a las paredes como un moho silencioso. Es un paraje sitiado por la bruma, un rincón alto de la sierra donde los caminos nunca llegan a secarse, y el lodo, espeso y de un color gris arcilloso, parece reclamar para sí los pasos de los vivos. En este aislamiento, donde las distancias se miden por la fatiga y el graznido de las aves de rapiña, la vida transcurre con la lentitud de una gota de agua helada que resbala por una hoja de pino. Allí, al final de un sendero desdibujado por la maleza mojada, vivía doña Rosa. A sus 72 años, su cuerpo menudo recordaba a las ramas del toronjil que recogía en las laderas. Doblada por el viento de los años, pero conservando un aroma de dignidad y una resistencia que desafiaba a la intemperie. Rosa era la curandera del pueblo, una humilde recolectora de hierbas medicinales que conocía el secreto de las hojas de ruda, el eucalipto, la manzanilla y el árnica. Sus manos, agrietadas por el frío constante de la serranía y manchadas por la savia oscura de las plantas, eran el único alivio para los dolores de los vecinos, quienes a menudo le pagaban con un poco de maíz, una vela de cebo o simplemente con un susurro de agradecimiento. Vestía siempre un viejo rebozo de lana gris, cuyo tejido deshilachado olía a humo viejo y a té de menta, y unas botas de caucho desgastadas por las que a veces se filtraba la humedad de los charcos. A pesar del frío que le entumecía las articulaciones y de la palidez de su rostro, marcado por las líneas profundas de una vida de privaciones, Rosa conservaba una fe inquebrantable. Sus ojos, nublados por las cataratas pero encendidos por una devoción silenciosa, miraban la niebla con la certeza de que detrás de ella siempre estaba la mano de Dios. Sin embargo, su pequeña cabaña de adobe y vigas de pino, que antes había sido un refugio de paz y oraciones, se había convertido en un calvario insoportable desde hacía un año, cuando su único hijo, Julián, regresó de la ciudad. Julián había partido 10 años atrás con los bolsillos vacíos y la cabeza llena de ilusiones doradas, pero regresó derrotado, sumido en el abismo del alcohol y con una amargura que le envenenaba la sangre. A sus 41 años, su rostro mostraba las huellas demacradas de los excesos. Las marcas grises bajo los ojos vacíos, la mandíbula tensa por un rencor constante y un temblor en las manos que solo se calmaba con el primer trago de aguardiente barato. Julián no veía en su madre a la mujer que se había privado del pan para enviarle monedas a la capital. Veía en ella el espejo de sus propios fracasos, la culpable de una herencia de pobreza que él no sabía cómo sobrellevar. «Esas escrituras no te van a servir para llevarlas al panteón, vieja», rugía Julián por las tardes, con el aliento rancio y la voz pastosa, mientras golpeaba la mesa de madera rústica donde Rosa limpiaba las raíces de valeriana. «Entrégame los papeles del terreno del bosque. Un contratista de la ciudad me da buen dinero por esos pinos. Con eso puedo volver a empezar, poner un negocio de verdad lejos de esta porquería de pueblo». Rosa, sosteniendo una raíz entre sus dedos temblorosos, levantaba la mirada despacio, con una tristeza que le pesaba más que el rebozo gris sobre los hombros. «Hijo», respondía ella, con un tono suave que buscaba calmar la tempestad en el pecho de Julián. «Ese terreno forestal no es solo tierra y madera. Tu padre me lo dejó para que las plantas sigan creciendo libres. De ahí saco el sustento para curar a la gente del pueblo. Si vendemos esos árboles para que los corten, perderemos nuestra raíz. El dinero de la bebida se va como el agua entre los dedos, y nos quedaremos sin nada, bajo el cielo raso». «A mí no me hables de raíces», escupía él con los ojos inyectados de odio y frustración. «Mientras tú rezas y juntas hierbas mugrientas, yo me estoy muriendo de hambre aquí. Esas escrituras son mías. Si no me las das por las buenas, vas a aprender lo que es el frío de verdad en esta casa». El resentimiento de Julián no se quedó en las palabras. Con el paso de las semanas, al ver que la voluntad de Rosa seguía firme como los robles de la colina, la crueldad comenzó a instalarse en la cabaña de forma sistemática. Julián descubrió que el castigo físico no era necesario para quebrar el espíritu de su madre.
Bastaba con arrebatarle las pequeñas fuentes de calor y vida que la sostenían en medio del invierno. Durante las noches más heladas, cuando la temperatura descendía tanto que el agua se congelaba en las vasijas de barro y el viento de la montaña aullaba entre las rendijas de las tablas, Julián apagaba a propósito la estufa de leña de hierro fundido. Rosa despertaba tiritando bajo sus cobijas delgadas, escuchando el chisporroteo del agua que su hijo arrojaba sobre las brasas ardientes para extinguir el último rastro de calor. El olor a humo húmedo y ceniza ahogada llenaba la habitación, transformando la noche en un desierto de hielo. «Si tienes frío, ponte a rezar para ver si tu Dios te calienta», le decía Julián desde la oscuridad, antes de encerrarse en su cuarto con una botella. Pero el calvario de Rosa alcanzó su punto más severo cuando Julián comenzó a encerrarla en el patio trasero. El patio no era más que un pequeño terreno de tierra negra, flanqueado por una barda de piedra rústica y expuesto por completo a la llovizna constante que bajaba con la neblina. En las tardes, cuando Rosa regresaba del monte con su canasta cargada de hojas mojadas, Julián la empujaba hacia el patio y pasaba el pestillo de hierro de la puerta trasera, prohibiéndole la entrada a la casa durante horas, a veces hasta que la madrugada empezaba a clarear. Doña Rosa quedaba entonces a la intemperie, bajo la llovizna helada que le empapaba el rebozo gris y se le escurría por el cuello, congelándole la piel. Las botas de caucho, gastadas y rotas en las puntas, pronto se llenaban de agua fría, obligándola a permanecer de pie o a buscar un rincón seco bajo el alero de paja podrida del cobertizo de las herramientas. La oscuridad del patio era absoluta, interrumpida únicamente por el resplandor opaco de la luna que se filtraba a través de la densa niebla. A pesar del sufrimiento físico, del dolor en sus huesos que le hacía gemir bajito cada vez que intentaba cambiar de postura, Rosa no maldecía. Su dignidad permanecía intacta en medio del lodo. Buscaba el rincón menos húmedo del patio, se acurrucaba contra la pared de adobe que aún conservaba un rastro mínimo del calor del día, y sacaba de debajo de su rebozo su posesión más valiosa, una Biblia vieja de tapas de cuero gastadas por el uso y las lágrimas, con las páginas amarillentas que ya conocían la presión de sus dedos agrietados. No podía leer en la oscuridad, pero no lo necesitaba. Rosa conocía los salmos de memoria. Los había grabado en su corazón durante los años de soledad tras la muerte de su esposo. Con las manos entrelazadas sobre el libro sagrado, apretándolo contra su pecho como si fuera un escudo contra la crueldad de su propio hijo, la anciana oraba. «Señor», susurraba con los labios partidos por el frío, mientras la llovizna le lavaba el rostro pálido. «No te pido que le quites la vida a mi cuerpo, porque sé que esta carne es polvo, y al polvo volverá. Te pido por el alma de mi Julián, quítale esa amargura que le envenena la sangre. Devuélvele los ojos limpios que tenía cuando era un niño y corría entre los pinos. Perdónalo, Padre, porque el alcohol le ha robado el juicio, y no sabe que el dolor que me causa a mí se le está quedando grabado en su propio destino». El viento de la sierra soplaba con saña, agitando las hojas de los arbustos de sauco en el patio y levantando el rebozo húmedo de Rosa. A lo lejos, el crujido de las ramas rotas por el peso del frío parecía un eco de sus propias articulaciones. A veces, la tentación de la desesperación llamaba a su mente, susurrándole que estaba sola, olvidada en ese rincón de la cruz donde nadie escuchaba sus lamentos. Pero ella apretaba la Biblia vieja con más fuerza y respondía al silencio con fe. «Yo sé que me ves, Señor. Sé que cada una de mis lágrimas está contada en tu libro. Mándame una señal, no para liberarme de este frío, sino para saber que la redención de mi hijo todavía es posible. No me dejes perder la esperanza». Dentro de la cabaña, Julián roncaba ruidosamente, ajeno al frío que consumía a la mujer que lo había traído al mundo. El olor a aguardiente barato se filtraba por las rendijas de la puerta cerrada, mezclándose con el frío que se adueñaba de la casa. El tiempo pasaba con una lentitud tortuosa en la oscuridad del patio trasero, donde la llovizna seguía cayendo sin piedad sobre el rebozo gris de Rosa. Rosa cerraba los ojos,
imaginando los días en que Julián era pequeño. Recordaba cómo corría descalzo por el bosque, trayéndole flores de manzanilla silvestre en sus pequeñas manos limpias, riendo con una risa clara que solía espantar la niebla de la casa. Ese niño todavía vive allá adentro, debajo de todo ese alcohol y ese rencor. Se decía a sí misma para no dejar que el odio encontrara un espacio en su propio corazón. Un crujido extraño, diferente al del viento o al de las ramas secas, se escuchó a lo lejos, en el límite del bosque de pinos que colindaba con el patio trasero de la cabaña. Rosa afinó el oído, sosteniendo la respiración en medio de la llovizna. No era el viento. Era el sonido rítmico y pesado de unos pasos que se abrían camino a través de la maleza mojada de la montaña. Un escalofrío que no era de frío recorrió su espalda, llenando su pecho de una expectación silenciosa. El misterio de la noche en Rincón de la Cruz parecía estar guardando una respuesta. Y Rosa, abrazada a su Biblia vieja en medio del lodo, siguió esperando con paciencia infinita la señal que el cielo estaba por enviar. La tarde del miércoles cayó sobre Rincón de la Cruz como una losa de plomo húmedo, aplastando los tejados de madera podrida bajo un cielo que parecía haberse quedado sin colores. La llovizna constante de los días anteriores se había transformado en un aguacero denso, de gotas gruesas y heladas que golpeaban la tierra con un susurro monótono y lúgubre. En los senderos de la sierra, el lodo se había convertido en una trampa espesa, una masa arcillosa y fría que tragaba las pezuñas de los animales y dificultaba el andar de cualquiera que se atreviera a desafiar la tormenta. El viento, cargado con el aliento gélido de los picos más altos, soplaba entre los pinos altos, haciendo que sus copas se doblaran con gemidos sordos, como si la montaña misma presintiera la tragedia que estaba por desatarse en la humilde cabaña de doña Rosa. Adentro, en la penumbra de la sala, Julián llevaba horas bebiendo. El aire apestaba a alcohol de caña barato, a sudor rancio y al humo espeso del cigarro de hoja que consumía sin prisa. Sentado junto a la mesa rústica, con las manos temblorosas aferradas a una botella medio vacía, Julián sentía que las paredes de la casa se le venían encima. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y la embriaguez, miraban con fijeza la puerta de madera. La desesperación le carcomía las entrañas. Esa misma mañana, un muchacho del pueblo le había llevado un recado que le heló la sangre. Los acreedores de la ciudad, aquellos hombres sin escrúpulos a los que les debía una fortuna por sus malas apuestas y sus vicios, venían en camino. No vendrían a cobrar con palabras, vendrían con machetes y cobradores de cuentas que no sabían lo que era la piedad. Julián sabía que solo tenía una salida, una única moneda de cambio para salvar su propio pellejo: las escrituras del terreno forestal de su madre. Esas tierras cubiertas de pinos centenarios eran su salvación, pero la obstinación de la vieja Rosa se interponía entre él y su libertad. Conforme el alcohol le encendía la sangre y el miedo al castigo de sus acreedores le nublaba el poco juicio que le quedaba, la amargura de Julián se transformó en una locura furiosa, un torbellino de rencor acumulado que finalmente rompió todos los diques de la decencia humana. «¡Vieja!», gritó levantándose de golpe y tirando la silla de madera, que se estrelló contra el suelo de tierra con un estrépito seco. «¡Se te acabó el tiempo! Hoy me das esos papeles o juro que de aquí no sales viva». Julián cruzó la cocina con pasos erráticos pero violentos, empujando la puerta trasera que daba al patio con tal fuerza que una de las bisagras oxidadas se partió con un crujido metálico. Salió al patio helado, donde la llovizna le golpeó el rostro demacrado, pero la frialdad del agua no calmó el fuego de su rabia. Allí, bajo el alero goteante del cobertizo, estaba doña Rosa. La anciana intentaba resguardarse del aguacero, acurrucada sobre sus rodillas entumecidas, abrazando con sus manos agrietadas la Biblia vieja de tapas gastadas que era su único consuelo. Sus botas de caucho estaban sumergidas en el barro negro, y el rebozo gris, empapado, le pesaba sobre los hombros como el dolor de toda una vida.
Al verla tan frágil, tan pequeña y sumisa en su miseria, Julián no sintió compasión. Sintió asco de su propia debilidad y una furia ciega que buscaba un culpable. Se abalanzó sobre ella como una fiera. Sin previo aviso, estiró sus manos rudas, se abrió paso entre el tejido húmedo del rebozo y la aferró con saña por el cabello canoso, que Rosa llevaba recogido en una trenza delgada. «¡Suéltame, hijo! ¡Por lo que más quieras, ten piedad!», gimió la anciana, con una voz rota por el terror y el dolor físico que le recorrió el cuero cabelludo como un hilo de fuego. Pero Julián no escuchaba. Con un tirón brutal, la arrastró fuera del cobertizo, exponiendo su cuerpo frágil al azote directo de la llovizna helada. Los pies de Rosa se arrastraron sin fuerza por el suelo resbaladizo, perdiendo una de sus botas de caucho en el fango negro. Julián la sacudió con desprecio y con un empujón violento la arrojó sobre el lodo helado del patio. El impacto de las rodillas y el pecho de Rosa contra el fango fue sordo y pesado. Una pequeña salpicadura de barro oscuro le cubrió el rostro pálido y se mezcló con las lágrimas heladas que ya corrían por sus mejillas ajadas. La anciana quedó tendida en la tierra húmeda, sin fuerzas para levantarse, sintiendo cómo el frío del barro le penetraba a través de la blusa delgada y le entumecía los pocos músculos que aún le respondían. El lodo se le metía por las uñas agrietadas y se adhería a su trenza blanca, que ahora yacía deshecha sobre la tierra negra. Julián, respirando con dificultad y con la mirada perdida en la locura de su desesperación, corrió hacia la bodega rústica que estaba al fondo del patio. Apartó unas maderas podridas y tomó una pesada pala de hierro de labranza, una herramienta antigua con la hoja herrumbrada y el mango de madera maciza astillada por los años de trabajo de su difunto padre. Salió de la bodega sosteniendo la pala con ambas manos, levantándola por encima de su cabeza como si fuera un verdugo a punto de ejecutar una sentencia. «¡Firma el papel, vieja!», rugió plantándose sobre el cuerpo caído de su madre, con los ojos desorbitados y la mandíbula temblando de furia. «El documento de la cesión de la propiedad está sobre la mesa de la cocina. Vas a entrar y vas a poner tu firma ahora mismo. O juro por el alma de mi padre que esta pala será lo último que veas en esta vida. No voy a dejar que unos malditos me corten el cuello por tu culpa». Doña Rosa, sintiendo la cercanía de la muerte y sabiendo que su cuerpo cansado de 72 años no resistiría el menor golpe de aquella herramienta de hierro, cerró los ojos. El frío de la lluvia le azotaba los párpados, pero dentro de su pecho, la fe seguía ardiendo como una pequeña brasa oculta bajo la ceniza. No había odio en su corazón hacia el hombre que la amenazaba, solo una inmensa compasión por la perdición de su hijo. Apoyó las palmas de sus manos agrietadas en el barro helado, hundiéndose en la tierra que la había visto nacer, y con la poca fuerza que le quedaba en sus pulmones cansados, elevó su espíritu en una última y desesperada súplica. «Señor de la Cruz», oró en voz alta, y su voz, aunque temblorosa, cortó el susurro de la llovizna con una claridad milagrosa. «Tú que ves a los olvidados de la tierra, tú que conoces el dolor de los desamparados, no me dejes sola en esta hora de dolor. Ten piedad de mi Julián. Limpia su mente de esta locura, y si es tu voluntad que mi cuerpo vuelva a la tierra, recíbeme en tu santo seno. No me desampares, mi Dios». La última palabra de la anciana quedó flotando en el aire húmedo, disolviéndose en la niebla que rodeaba la cabaña. Julián apretó el mango de la pala, dispuesto a descargar el hierro sobre la espalda encorvada de su madre, apagando para siempre la voz que lo juzgaba con su sola existencia. Pero en ese instante exacto, la montaña respondió. Un relincho imponente, agudo y poderoso como el estallido de un trueno en medio de la tormenta, hizo eco en las profundidades de las colinas de pino. El sonido no era el de un caballo común, llevaba consigo la vibración de la tierra misma, una fuerza salvaje y majestuosa que pareció sacudir las vigas de la cabaña y hacer vibrar los cristales de las ventanas.
El viento de la sierra sopló con una fuerza repentina, agitando las copas de los árboles y dispersando por un instante la espesa neblina que cubría el bosque colindante con el patio. De entre la bruma del bosque, bajando por la ladera con una velocidad aterradora, apareció Galeón. Era un gigantesco caballo alazán, de pelaje cobrizo que brillaba bajo la lluvia como bronce pulido al fuego, y unas crines oscuras y espesas que flotaban a su alrededor como un manto de tormenta. Galeón era una leyenda viviente en Rincón de la Cruz. Solía pertenecer a los antiguos leñadores que fundaron el pueblo, hombres recios que necesitaban de animales colosales para arrastrar los troncos de pino más pesados de la sierra. Tras la partida de sus amos, el caballo había quedado libre, vagando por los senderos más altos y los riscos inaccesibles, donde los vecinos decían que vivía bajo la protección de los espíritus de la montaña. Nadie se atrevía a acercarse a él. Era un animal indómito, una fuerza de la naturaleza que no conocía el peso de una silla de montar, ni el dolor de un látigo. Pero esa tarde, Galeón no corría sin rumbo. Sus grandes ojos oscuros, cargados de una fijeza temible y una inteligencia casi humana, estaban clavados en el patio trasero de la cabaña. El animal corrió directo hacia el linde de la propiedad, donde la desgastada reja de madera rústica, medio podrida por los años de humedad, se interponía en su camino. Con la fuerza imparable de su pecho cobrizo y la potencia de sus patas musculosas, Galeón embistió la reja sin aminorar el paso. El impacto fue brutal. El sonido de las maderas gruesas astillándose y rompiéndose en mil pedazos resonó en todo el patio como el disparo de un cañón. Los postes de pino volaron por el aire, cayendo sobre el lodo, mientras el colosal caballo alazán irrumpía en el patio trasero, levantando una densa cortina de barro y hojas secas con cada una de sus pisadas. Julián se quedó paralizado, con la pala de hierro suspendida en el aire y la boca entreabierta por la incredulidad. El temblor de sus manos ya no era por el alcohol, sino por un terror cerval que le heló la sangre. Frente a él, cubierto por el vapor que exhalaban sus belfos hinchados y con el pelaje cobrizo goteando agua helada, Galeón se irguió sobre sus patas traseras, recortándose como un coloso contra el cielo de la tarde. Su relincho volvió a desgarrar el silencio de la montaña, un grito de guerra y de justicia que anunciaba que el límite de la crueldad humana había sido alcanzado, y que el cielo mismo se había puesto de pie para defender a Doña Rosa en medio de la tormenta. Galeón se interpuso como una muralla de bronce vivo entre Julián y Doña Rosa, alzando su lomo cobrizo frente a la desesperación y la locura. El calor que emanaba de su musculatura maciza creaba una corriente de aire tibio que se convertía en un espeso vapor blanco al chocar con el frío gélido de la montaña, envolviendo la escena en una neblina mística que parecía separar ese rincón del patio del resto del mundo terrenal. El gigantesco animal resoplaba con fuerza, expandiendo sus belfos y haciendo que el vaho de su aliento templado envolviera las manos sucias de barro de Doña Rosa, dándole un hálito de calor que la anciana recibió como el primer consuelo en horas de dolor. Julián, ciego por el alcohol de caña que le quemaba las entrañas y la inminencia de la ruina que traían sus deudas, intentó aferrarse a la última pizca de su menguante autoridad. Sus dedos ásperos se cerraron sobre el astillado mango de la pesada pala de hierro, haciendo un esfuerzo descomunal por levantarla. Tenía la intención de golpear el hocico del caballo, de ahuyentar con violencia a la bestia salvaje que osaba arrebatarle su herencia. Sin embargo, en cuanto el metal herrumbrado se elevó unos centímetros sobre el nivel de sus hombros, Galeón reaccionó con una velocidad y una magnificencia que parecieron suspender el tiempo. El colosal alazán se alzó sobre sus patas traseras, hundiendo sus cascos con violencia en el fango negro de la sierra. Su cuerpo cobrizo se estiró hacia el cielo nublado, pareciendo duplicar su tamaño bajo la mortecina luz gris de la tarde. Agitó sus poderosas patas delanteras en el aire gélido, y sus cascos, duros como la piedra de los riscos, cortaron la llovizna con una fuerza destructiva. En ese mismo instante,
Galeón soltó un bramido ensordecedor. No fue el relincho común de un caballo herido o asustado. Fue un rugido profundo, grave, cargado de un poder imponente que pareció brotar de las raíces mismas de las montañas de pino. El estruendo hizo vibrar las maderas podridas de la cabaña, sacudió el tejado de adobe y provocó que el agua acumulada en las vigas del cobertizo cayera en un goteo apresurado sobre la tierra batida. La vibración del rugido recorrió el pecho de Julián, desmoronando la última barrera de su arrogancia. El caballo bajó de golpe sus patas delanteras, provocando un impacto sordo que levantó una pequeña muralla de lodo negro. Entonces, Galeón fijó sus ojos en el hombre. Esos ojos, grandes, oscuros y brillantes, estaban cargados de una fijeza insondable y una profunda firmeza. Había en ellos un juicio tan severo y antiguo que Julián sintió que ya no miraba a una bestia de carga, sino a un emisario de la misma tierra que él había pretendido profanar. Fue una mirada que desnudó cada una de sus mentiras, sus noches de descontrol, su avaricia y la crueldad infinita con la que había dejado a su madre temblando en el lodo. El terror absoluto, frío y paralizante, se apoderó de Julián. Sus músculos se aflojaron, perdiendo toda la fuerza que el alcohol le había prestado. Los dedos se le abrieron por instinto, y la pala de hierro cayó de inmediato sobre la tierra húmeda con un golpe sordo, hundiéndose a medias en el barro helado. El hombre quedó inmóvil, con la respiración cortada y los ojos fijos en la testa cobriza del caballo, que seguía vigilándolo a escasos centímetros de su rostro. Julián sentía el calor del aliento del animal golpeándole la cara húmeda de lluvia y lodo, pero no se atrevía a respirar, temblando de miedo y culpa, con la certeza de que el más mínimo pestañeo desataría la furia de aquel coloso de bronce. El fuerte relincho de Galeón, que había retumbado como un trueno en la quietud de la ladera, sumado a los quejidos débiles de doña Rosa, que yacía tiritando en el barro helado, cruzó la bruma como una señal de alarma inconfundible. En Rincón de la Cruz, donde el peligro siempre acechaba bajo la forma de tormentas y desprendimientos de tierra, los vecinos sabían interpretar los ruidos de la montaña. Aquellos lamentos humanos y la furia del caballo del milagro no tardaron en alertar a las familias de la colina más cercana. Don Anselmo, el carpintero del pueblo, un hombre de hombros anchos y manos gruesas curtidas por el cepillo de madera y el pino silvestre, dejó caer el mazo de madera con el que ajustaba una viga de cedro. Al escuchar el rugido de Galeón, supo que algo andaba mal en la vereda de los Salazar. Salió de su taller con pasos apresurados, su delantal de cuero cubierto de aserrín y los ojos fijos en la neblina. En el camino se encontró con doña Marta, la costurera, que corría sosteniendo un chal de lana gris sobre su cabeza para protegerse de la llovizna. Marta, que conocía a doña Rosa desde que ambas eran jóvenes y recolectaban hierbas medicinales juntas en los bosques de niebla, tenía el rostro pálido por la angustia. «¡Es en la cabaña de doña Rosa!», gritó Marta, con la respiración entrecortada por el frío. «¡Ese es el relincho de Galeón! ¡Santo Dios, algo terrible está pasando allá abajo!». A ellos se unieron varios niños del pueblo que jugaban bajo los aleros de paja de las casas vecinas. Pedrito y Lucía, dos hermanitos de pies descalzos y mejillas coloradas por el frío, corrieron a la par de los adultos, saltando sobre los charcos de lodo y abriéndose paso a través de la densa bruma que parecía querer tragárselos. La procesión de vecinos avanzó rápido por el sendero empinado, guiados por el goteo constante de los pinos y el eco sordo del respirar del caballo. Cuando los vecinos alcanzaron el límite de la propiedad de los Salazar, se toparon con la reja de madera rústica completamente astillada, con los postes gruesos rotos por la mitad, como si un rayo hubiera golpeado la entrada. Al cruzar el zaguán en ruinas, el grupo quedó mudo de asombro, deteniéndose en seco bajo la llovizna helada. La escena que se presentó ante sus ojos era tan cruda como milagrosa. En el centro del patio, doña Rosa yacía tendida en el lodo helado,
con su viejo rebozo gris empapado y pegado a su cuerpo menudo, mientras su trenza blanca, ahora sucia de barro, se desparramaba por la tierra negra. Su rostro pálido mostraba las marcas del frío extremo, pero sus ojos cansados estaban fijos en el cielo, y sus labios seguían moviéndose en una plegaria inaudible de agradecimiento. A unos pasos de ella, Julián estaba de rodillas, temblando incontrolablemente de miedo y culpa, con las manos sucias de barro y la cabeza gacha, incapaz de levantar la vista frente a la imponente presencia de Galeón. El colosal caballo alazán permanecía firme, con las crines cobrizas goteando agua helada y sus ojos fijos en Julián, vigilándolo sin pestañear. El animal no hacía ningún movimiento violento, pero su sola postura rígida y su respiración rítmica, que generaba densas nubes de vapor blanco, decían con claridad que la justicia de la montaña estaba presente en ese patio. Doña Marta soltó un sollozo ahogado y se arrojó de rodillas en el barro junto a Doña Rosa, cubriéndola con el chal de lana seca que llevaba consigo. «Rosa, mi Rosa, por Dios, estás helada», lloraba la costurera acariciándole el rostro sucio de fango. «¿Qué te ha hecho este monstruo? Mira, tus manos están congeladas». Don Anselmo, el carpintero, avanzó con pasos pesados hacia Julián, con los puños apretados y el ceño fruncido bajo el sombrero mojado. Miró la pesada pala de hierro que yacía a un lado y luego al colosal caballo cobrizo, comprendiendo de inmediato la infamia de lo que había estado a punto de ocurrir. «Eres una basura, Julián», rugió Anselmo, y su voz gruesa vibró en el patio con más fuerza que la llovizna. «¿Cómo te atreviste a levantarle la mano a tu propia madre? El lodo que tienes en la cara no es nada comparado con la mugre que llevas en el alma. Si este animal no se hubiera metido en medio, hoy estarías cargando con una tragedia que ni la cárcel te borraría». Julián no respondió. El temblor de su cuerpo era tan severo que sus dientes castañeteaban bajo la lluvia. Miraba de reojo las pezuñas de Galeón, temiendo que la más mínima queja desatara el castigo del animal sagrado. Los niños del pueblo, Pedrito y Lucía, observaban al caballo con ojos redondos, llenos de un respeto reverente, susurrando entre ellos que Galeón era de verdad un ángel de 4 patas que Dios había mandado de las cumbres más altas de la sierra, para que el mal no triunfara en Rincón de la Cruz. La neblina comenzó a descender con más fuerza del bosque de pinos, cubriendo con un manto blanco las maderas astilladas de la reja rota y el hierro herrumbrado de la pala olvidada en el lodo. El juicio de la bestia había sido emitido, y bajo la mirada sagrada de Galeón, que no pestañeaba en medio de la tormenta, todos supieron que la verdad había ganado su lugar en la tierra helada de los Salazar. El coraje de Julián se desmoronó por completo ante los ojos de su comunidad, que lo miraba con una mezcla de horror y lástima, y ante la imponente, casi mítica figura de Galeón. El hombre sintió que las piernas se le convertían en agua bajo el azote gélido de la tormenta. Ya no quedaba rastro del rebelde altanero que pretendía adueñarse de la sierra a base de amenazas. Solo quedaba un ser humano, quebrado por el peso insoportable de su propia bajeza. Julián cayó de rodillas sobre el barro espeso del patio, hundiendo los pantalones en el fango negro de la montaña, y se cubrió el rostro demacrado con las manos sucias de tierra. El llanto que brotó de su pecho no fue un llanto ordinario. Fue un torrente acumulado durante décadas de fracasos, de soledades no confesadas en la gran ciudad, y de una amargura que el alcohol solo había logrado espesar. Sus sollozos eran roncos, desgarradores, y hacían que sus hombros anchos se sacudieran bajo la lluvia fina que no cesaba de caer del cielo gris. La pala de hierro herrumbrado yacía junto a él, casi cubierta por el lodo, convertida en un testigo mudo de la violencia que la intervención del cielo había evitado. «Perdóname, mamá», gimió Julián, con la voz ahogada por el llanto y la vergüenza que le quemaba la garganta. «Perdóname por ser este monstruo. Te lo ruego, mírame. No merezco tu perdón.
pero no puedo con esta mugre que llevo adentro. Te dejé en el frío, te arrastré por el suelo. Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? Doña Rosa, que seguía tendida en el lodo helado con el viejo rebozo gris pegado a su cuerpo trémulo, lo miró. En sus ojos, nublados por el cansancio de 72 años de penurias, no había una sola chispa de rencor o deseo de venganza. Con el amor incondicional y sagrado que solo una madre alberga en lo más profundo de su ser, la anciana hizo un esfuerzo descomunal por moverse. Sus articulaciones, entumecidas por las horas de frío y el golpe de la caída, protestaron con dolores agudos. Pero su voluntad de consolar al hijo herido fue más fuerte que la debilidad de sus huesos. Poco a poco, apoyando los codos en el barro que le raspaba la piel sensible, Rosa se arrastró lentamente hacia él, dejando un surco en la tierra húmeda del patio. Doña Marta, la costurera, intentó sostenerla de los hombros para que no siguiera mojándose en el fango, pero la curandera del pueblo le hizo una seña suave con la mano, pidiéndole que la dejara ir sola. Su destino en esa tarde de tormenta no era la seguridad del cobertizo, sino el regazo de su hijo descarriado. Cuando Rosa estuvo lo suficientemente cerca, estiró sus manos nudosas y agrietadas, aún manchadas por el fango negro, y rodeó con ellas los hombros temblorosos de Julián. Lo abrazó fuertemente contra su pecho mojado por la lluvia, sin importarle que la ropa sucia de su hijo le manchara la blusa, o que el olor a alcohol barato le golpeara el rostro pálido. Lo envolvió con la mitad de su viejo rebozo gris, ese rebozo que tantas veces había servido de escudo contra el frío de la sierra, y que ahora se convertía en un manto de redención absoluta. «Hijo, mi Julián», susurró Rosa al oído del hombre, que seguía sollozando como un niño perdido en la oscuridad del bosque. «Ya pasó mi vida. Ya estás aquí conmigo. Yo no te odio, hijo mío». Una madre nunca puede cerrarle el corazón a la sangre que parió con tanto dolor y esperanza. «Yo te perdono, mi niño. Llora todo lo que tengas que llorar. Deja que esta agua del cielo limpie todo ese enojo que te ha envenenado el alma por tantos años». Don Anselmo, el carpintero, bajó la cabeza y se quitó el sombrero mojado en señal de respeto ante un amor tan incomprensiblemente grande. Los niños del pueblo, Pedrito y Lucía, miraban la escena con lágrimas en los ojos, comprendiendo en su inocencia que acababan de presenciar el triunfo de la compasión sobre la violencia. Galeón, el colosal caballo cobrizo de lucero blanco en la frente, observaba el abrazo desde su fijeza sagrada. Al ver que la tormenta en el corazón de Julián había amainado por fin y que el orden del amor había sido restablecido en la humilde cabaña, el gigantesco animal relajó los músculos de su lomo, dejó de bufar con furia y su respiración se volvió pausada, generando nubes de vaho cada vez más suaves que flotaban en el aire gélido de la tarde. El caballo se acercó despacio a Doña Rosa, hundiendo sus cascos con total delicadeza en el barro para no lastimar a las dos almas que seguían unidas en el suelo. Inclinó su testa majestuosa hasta que su frente cobriza tocó suavemente la mano extendida de la anciana. Rosa, sonriendo débilmente a través de sus lágrimas, acarició con la yema de sus dedos agrietados el hocico tibio de su protector, sintiendo el calor de su aliento y el latido fuerte de su agradecimiento. «Ve con Dios, mi hermoso guardián», susurró Rosa, dándole una última palmada en el cuello húmedo. «Hiciste tu trabajo. El cielo te lo pague». Galeón alzó la cabeza por última vez, emitiendo un relincho suave y melódico, casi como una bendición silenciosa, que hizo eco en las copas de los pinos altos. Luego, giró su cuerpo colosal con una elegancia que desafiaba la pesadez de sus movimientos y regresó trotando con paso majestuoso hacia el límite del bosque de pinos, donde la neblina se cerraba detrás de él como un telón blanco que lo devolvía al misterio de la montaña. Todos los presentes se quedaron inmóviles, viendo cómo la silueta cobriza del caballo
se disolvía lentamente en la bruma de la sierra, hasta desaparecer por completo, como si hubiera sido solo un sueño tallado por la fe. Los meses pasaron en Rincón de la Cruz, trayendo consigo el cambio de estación y el florecimiento de las flores de saúco en las laderas que antes lucían secas y grises. El frío de la sierra seguía siendo constante, pero la vida en la cabaña de los Salazar ya no era la misma. Julián, fiel a la promesa que le había hecho a su madre en el lodo, comenzó a cambiar su destino de forma rotunda. Dejó la botella de caña de una vez por todas, y sus manos, antes temblorosas por la abstinencia y el descontrol, ahora se fortalecían trabajando la tierra y ayudando a don Anselmo en el taller de carpintería del pueblo. Julián dedicó cada una de sus mañanas a reconstruir la cabaña de doña Rosa. Junto con el carpintero y otros vecinos que antes lo miraban con desconfianza, levantaron una barda nueva de piedra rústica y madera de pino curada para evitar que la humedad de los caminos se metiera a la casa. También arreglaron la estufa de leña de hierro fundido, de modo que cada noche el hogar de Rosa se llenaba del calor de los leños secos y del aroma reconfortante del té de menta y la manzanilla, que la curandera seguía preparando con esmero para la comunidad. Los vecinos del pueblo, conmovidos por la milagrosa transformación de la familia, quisieron dejar un testimonio vivo de lo sucedido en aquella tarde de tormenta. Don Anselmo, utilizando sus mejores maderas de cedro y un cincel pulido, talló con paciencia infinita la silueta de un colosal caballo alado y majestuoso, con un lucero blanco grabado en la frente. En el porche de la cabaña nueva, justo al lado de la entrada donde Rosa solía sentarse a limpiar sus raíces medicinales, colocaron la placa de madera tallada para recordar a todo aquel que pasara por Rincón de la Cruz que el cielo siempre protege a los inocentes y que la justicia de Dios no necesita palabras humanas para hacerse valer en la tierra. La vida en la montaña siguió su curso lento y misterioso. Rosa continuaba vistiendo su viejo rebozo gris, pero ahora sus pasos eran más ligeros y sus ojos brillaban con la tranquilidad de una madre que sabe que ha salvado el alma de su hijo. Julián la cuidaba con una devoción sincera, llenándole el baúl de leña y acompañándola a recoger sus hierbas medicinales por los senderos altos, donde a veces juraban escuchar el galope lejano de unos cascos cobrizos cruzando la neblina de la tarde. Esta historia, que comenzó con lágrimas en el lodo helado de la sierra y terminó con la paz de una familia reconstruida, nos deja una profunda lección que nos obliga a mirar hacia dentro de nuestros propios hogares. ¿Qué harías tú si supieras que hoy es el último día para sanar una herida con tus padres? ¿Seguirías guardando ese resentimiento viejo que solo te envenena la sangre? ¿O tendrías la valentía de pedir perdón y abrazar a quienes te dieron la vida antes de que la niebla del tiempo borre los senderos? No dejes para mañana el abrazo que puede salvar un alma hoy. Déjanos tu profunda reflexión en los comentarios de abajo. Cuéntanos si alguna vez has sentido el abrazo protector de Dios en medio de tu dolor. Y comparte esta milagrosa historia con tus seres queridos para recordarles que el amor, la fe y la justicia celestial siempre encuentran un camino, incluso a través de los ojos de un majestuoso caballo llamado Galeón.